Cordial saludo, bienvenidos de nuevo a este su espacio de temas y problemas literarios. Mi nombre es Sundiata Keita, soy escritor, perteneciente al Consejo de Literatura de Medellín en representación de los escritores independientes, que es uno de los subsectores que conforman a este Consejo de Literatura. Brevemente en el episodio de hoy, en función a multitud de discusiones y comentarios que he visto por redes sociales frente al tema del marketing y su relación casi que inescindible con la literatura, más allá de una disquisición ociosa o que pretenda un exceso de erudición o un exceso frente a la necesidad, o dicho en términos más coloquiales, más allá de una perogrullada literaria. En este caso, hay que determinar bien qué tan evidente es esa consustancialidad que se le está dando al tema del marketing, por lo menos delimitarlo en el espacio de si es un problema literario o un problema metaliterario. En función a estas interacciones y algunos artículos que han salido frente al tema del marketing y la necesidad de impulsar evidentemente y dignificar así al escritor, algo en lo que estamos, creo que todos los que practicamos este oficio estamos de acuerdo. Dignificar la labor del escritor implica que éste pueda tener un proyecto de vida sostenible desde el punto de vista de la creación literaria. Y ello implica, en un sistema de mercado como el que vivimos actualmente, implica por supuesto que su obra se venda, ¿cierto? Eso es algo que se puede comprender y es más, es algo de todo el sentido común y bastante razonable. El asunto está en hasta qué punto eso afecta la calidad de la obra literaria, por un lado, y los estándares de medición de esa calidad. Algunos consideramos que la obra literaria en sí misma, en los elementos que le son propios, lo inherente, lo inmanente a la obra literaria, tiene que ver evidentemente con un contenido formal y un contenido material que rodea la obra, ¿cierto? Cómo fue construida, qué habilidades, qué aptitudes mostró el escritor. Y todo eso es verificable, medible, tema gramatical, el tema del manejo de ciertas figuras, el tema del manejo del lenguaje, de la trama, los recursos poéticos, dependiendo del caso. Todo eso es medible y verificable. Pero eso no siempre está relacionado con un buen marketing. Entonces, para quienes sí consideran que el problema del marketing no es un problema metaliterario, que va más allá de la obra, sino que es un problema relativo a la misma obra, que el escritor debe sentarse a pensar cómo va a vender su libro antes de sacar su libro. Para algunos, los más extremistas, los más puristas, evidentemente, esto deviene o degenera, es el término, en una especie de mercantilización del arte y de la literatura en particular. Esa es otra discusión, pero frente a una postura más atemperada, más moderada, hay que ver que si bien es necesario que el escritor tenga en cuenta todos estos elementos, ¿qué tanto eso influye a su propia capacidad y a su propia disposición para generar una obra literaria de calidad? No sucumbir a la tentación de producir, bueno, esto se está vendiendo, lo vamos a producir. Frente al tema del marketing, muy rápidamente, el marketing se inscribe en unas dinámicas y unas lógicas propias del mercado en el cual nosotros pertenecemos, tanto como oferentes como demandantes de servicios, lo que tiene que ver básicamente con, por un lado, mediante un mensaje adecuado en el momento oportuno, llegar a un target, a un público objetivo idóneo para, mediante un mensaje, mediante ese mensaje que se da, conectarlo con un producto apropiado. Eso básicamente, muy grosso modo, sería el objetivo del marketing, que tiene unas fases, por supuesto, que no vamos a explorar aquí en detalle, porque eso, digamos, difiere sustancialmente con
naturaleza de este espacio, pero es importante conocerlo. Se habla de unas fases del consumidor, un recorrido del consumidor que tiene unas fases, siendo la primera la notoriedad, sacar el producto, te saca su libro y pretende pues venderlo. El tema también de lo que es la consideración, usted llegó a un público objetivo y ese público objetivo evidentemente que se pudo haber mostrado con interés en su obra. Luego vendría la fase de venta donde se concretó, ese mensaje le llegó a un target, digamos usted escribe ciencia ficción, usted escribe terror, usted escribe temas de erotismo, llegó a ese público, eso se materializó en una venta y finalmente la oportunidad de venta, que es cuando ese consumidor, ese lector en este caso, recomienda su obra. Eso, pues digamos, explicado muy rápidamente. Entonces, en esta lógica, tenemos que si nosotros vemos esto como un problema literario en sí, o sea, un problema literario tan importante como, por ejemplo, qué adjetivos se van a escoger o cómo se va a desarrollar la trama de un personaje, el tipo de personaje, si va a ser un personaje plano o un personaje más amplio, qué tiempo verbal se va a usar, qué tipo de narrador. O sea, si ese es un problema ya por la misma fuerza del mercado, ya se vuelve un problema literario que el escritor tiene que tener en cuenta a medida que va desarrollando su obra. Ahí hay un giro, evidentemente, porque como acabamos de comentar, se puede sucumbir a la tentación de generar entonces unos textos de muy mala calidad, pero que se estén vendiendo. Mala calidad, aquí hay que volver a hacer una matización. Evidentemente un texto con 200 faltas ortográficas y todo lo demás a un público cualificado pues no le va a llegar, por más marketing que se venda. Buen marketing que se haga, pero sí puede pasar, y ahí vamos a la calidad, que se busque desde una aptitud que tenga ese escritor, desde una capacidad que él tenga, desde una competencia, como dirían los profesores, que el escritor tenga, imitar o de alguna forma camuflajear la raíz de la obra, ¿cierto? Insertarla en un tipo de formato diferente o un tipo de dinámica diferente, de propuesta diferente, que esté vendiendo más y el escritor asegurarse, por supuesto, la venta. En ese orden de ideas, por ejemplo, algunos autores y editores han dicho, bueno, lo que pasa es que la calidad es subjetiva. Una obra como Moby Dick, por ejemplo, decía uno de estos escritores y editores, una obra como Moby Dick hace 50 años era desconocida por la crítica norteamericana, sin embargo es una gran obra literaria, o sea que depende mucho del momento histórico, depende mucho del momento político, una serie de circunstancias que una obra surja o no. Yo pienso que también nosotros podemos decir, porque es un ejemplo mucho más notorio, el ejemplo de Kafka, si su amigo Matt Brooks hubiese cumplido la voluntad de Kafka, que era destruir gran parte de sus escritos, pues no habrían llegado a nosotros. Pero el asunto fundamental en hacer esta decisión, en hacer esta división, para ir concluyendo, tiene que ver con realmente desde qué lugar se posiciona el escritor y qué compromiso ético y estético va a asumir. Porque por un lado, si el escritor está considerando realmente generar unas obras literarias, adaptar su estilo a lo que se está vendiendo, realmente eso qué tanto afecta o qué tanto está dispuesto el escritor a transar para que ese marketing, una vez se adecue su obra a las tendencias del mercado, como cualquier otro producto, se pueda traducir en un éxito comercial, o si el escritor está dispuesto a asumir una postura más clásica respecto a la venta de la obra y evidentemente no realizar ese tipo de cambio sustancial o de cambio, por así decirlo, en su actitud y en su producción literaria para poder llegar a vender. Entonces es un problema muy interesante. Pienso que puede haber posturas intermedias que sean saludables, pero digamos que no es algo que se vaya
a definir con claridad, porque es bien sabido, ¿no?, que hay tendencias del mercado que han marcado ciertos hitos y que muchos autores tratan de seguir y convertir en una corriente, pero la verdadera obra literaria realmente es una obra que es atemporal, que resiste el paso del tiempo, que resiste, como en el ejemplo que este autor y editor ponía, que la crítica la ignore en un momento, puede ser redescubierta después. Evidentemente muchas no van a ser redescubiertas. ¿Y qué tanto importa eso al escritor? ¿Realmente qué compromiso tiene? Entonces se trata un poco de manejar ese tipo de reflexión y nos estaremos viendo entonces en una próxima oportunidad.